Lo pongo acá abajo y listo, vamos a empezar en 3, 2, 1. Bien, para lo primero, Alejandro Soto, un año en el cual se le ha escuchado poco, se le ha visto poco. Sin embargo, él ha anunciado que ha sido una, un año en el cual han podido aprobar bastantes leyes. Se le ve mucho más en Cusco que en que mismo Lima, él hablando sobre estos temas. De perspectivas generales, ¿cómo ha sido para ti el año de Alejandro Soto en la mesa directiva? En principio, el señor Soto parece haberse cuidado bastante frente a los medios en particular para evitar que le ocurra a él lo que previamente le ha ocurrido a dos presidentes del Congreso, que ocurre que precisamente no son del sexo masculino. La señora Marta Hilder en el año 2000, en noviembre del año 2000, y la señora Lady Camones en septiembre del año 2022. El señor Soto ha aprendido que para él mejor se cuida en salud y habla lo menos posible para evitar mayor nivel de exposición. Sin embargo, lo que es interesante es determinar cómo en la conciencia de la mayoría de los congresistas no se puede alcanzar el número de votos que sí se alcanzó para censurar a la señora Lady Camones, que fueron 61. Con 61 votos fue ella censurada, pero aparentemente los hechos por los que ha sido denunciado el señor Soto no afectan lo suficiente la conciencia mayoritaria de los congresistas, lo cual haría suponer que el señor Soto, además de haber aprendido que mejor es guardar silencio que expresar su posición o aclaraciones sobre materias que conciernen su conducción, he aprendido también a negociar, es decir, el arte del toma y daca. ¿Qué cosa es lo que doy para evitar generar una corriente de opinión en contra mía? Aparentemente eso podría explicar desde un punto de vista utilitario por qué es que el señor Soto no ha sido censurado, no obstante los obstáculos que han concernido a su desempeño como congresista durante este año. Basados en lo que tú me comentas, hay una denuncia que sí parecía muy grave y hasta él dio una última conferencia porque después de eso no volvió a hablar respecto a la acusación y contratación como miembro de su despacho a quien luego se conocería era la hermana de la madre con la que tuvo un hijo. Tuvo un comentario en una entrevista justamente donde dijo que fue una relación fugaz y que eso había acabado allí y que voluntariamente ella había renunciado. A la luz de los hechos, las pruebas demostraban que era una relación con más de 6 meses, como él hablaba, y luego nosotros hemos podido confirmar que luego de toda esa denuncia que se ha hecho, y pese a que él dijo que había puesto fin a esa relación, hemos podido confirmar que ellos han continuado no solamente con la relación, sino viviendo en la actualidad. Eso demuestra que el señor Soto prefiere el silencio antes que asumir como una mentira lo que dijo ante una conferencia, ya que hemos confirmado que la relación ha continuado pese a que él lo negó. Bueno, para empezar, la mentira no es un comportamiento política ni socialmente aceptable. Por lo tanto, esto podría dar lugar a que se le iniciara un procedimiento ante la Comisión de Ética que tengo entendido que se inició en razón del cual se favoreció una perspectiva formal en relación con las acusaciones que existían en su contra. Y la formalidad consiste en que aparentemente él aún continúa en su matrimonio con su señora, aunque la relación que pudiera eventualmente tener con la madre de su hijo fuera ahora ocasional y por lo tanto no existiría formalmente, lo reitero, ningún tipo de parentesco, que es lo que la ley condena en las relaciones que debe mantener un alto funcionario público y las contrataciones que se prohíbe por razón del nepotismo. Entonces, la formalidad ha prevalecido. La Comisión de Ética ha considerado que ese era el argumento más adecuado y por lo tanto ha quedado liberado de esa responsabilidad. Y respecto a estos silencios, como usted me ha indicado, podría llevar de alguna manera a calificarse como uno de los presidentes del Congreso más callados durante este periodo, de las últimas experiencias que hemos visto, tanto William, Mari Carmen y de otras gestiones.
del Parlamento pasado o considera que hay niveles similares a los del congresista Soto? Bueno, en principio, la regla general es que los presidentes del Congreso hagan declaraciones sobre asuntos de naturaleza eminentemente institucional. Han habido casos que incluso los presidentes del Congreso han realizado conferencias de prensa para exponer los logros o, si no los logros, antes los objetivos que va a tener durante su desempeño y cómo se han ido alcanzando o de lo contrario explicando por qué es que tales logros no se han obtenido durante su periodo. Pero en efecto, el señor Soto, como digo, ha aprendido que una lección muy importante es la de guardar silencio para evitar tropiezos durante su gestión. Eso me parece que es lo más importante porque en realidad, por la experiencia que yo tengo en el Congreso, desde el año 1980 hasta la fecha, eh, no recuerdo que haya habido un presidente que haya guardado tanto silencio. Y estoy hablando tanto del señor Francisco Belaúnde Terry, el señor Perkovich, el señor Paniagua, el señor Elías Mendoza Berperger, durante el periodo de Belaúnde, igualmente durante el periodo de Alan García, el primer periodo, no recuerdo que haya habido ningún presidente que haya sido tan poco locuaz como el señor Soto. Ni siquiera un discurso de cierre de legislatura por el cual estábamos acostumbrados y se esperaba justamente la semana pasada. Bueno, en principio, le has denominado cierre de legislatura, se consideraba antes que era una clausura de la legislatura, que era un acto formal en el que el presidente del Congreso presentaba sus logros, las dificultades y el agradecimiento que él le daba a los representantes durante el año de su mandato, que dicho sea de paso, es una costumbre que debería erradicarse en el Perú porque eso lamentablemente dificulta mucho la estabilidad institucional en el país. Este juego anual de mesas directivas lo que hace es perturbar y generar mucho más ruido que logros. Pero el problema es que hay cierto temor a que un presidente del Congreso o una mesa directiva del Congreso dure tanto tiempo, ¿no? Pero en realidad el que los presidentes duren solamente un año facilita este tipo de mecanismos como el guardar silencio. Ningún presidente podría tolerar 5 años de silencio si estuviera a cargo del Congreso. Y solo para terminar, se espera ya que en las próximas semanas se empiece a conocer nombres de los candidatos para la nueva mesa directiva a raíz de los hechos que estamos viendo y cómo se están ya moviendo algunas bancadas. ¿Considera que esta vez va a ir a candidatear hacia ese punto personas allegadas a esta mesa directiva? ¿O cree que va a haber un cambio también de pensamiento, ya que la actual mesa en realidad incluye también a miembros de la izquierda como de la derecha? ¿Cómo ve esa próxima mesa directiva? Bueno, en principio, para que se pueda ganar la mesa directiva en primera vuelta, de todas maneras se necesita que llegue una mesa plural, de tal manera que quien consiga conciliar la diversidad de posiciones adjudicando cargos dentro de la mesa será el que mayor cantidad de votos obtenga. Entonces, mucho depende de ese arte, del arte de concertar o de negociar, de llegar a acuerdos y por lo tanto también de realizar ofertas y trueques durante el periodo. Por lo tanto, eso es lo que va a determinar quién pueda tener mayores posibilidades. Lo curioso, en este caso, por ejemplo, pareciera, según las noticias que han salido el día de hoy, que una persona como la señora Norma Yarrow, que originalmente estaba en el partido Renovación Popular, salió como consecuencia de algunas dificultades o entredichos que habría tenido con el presidente del partido o con el vocero de la bancada. Ella renunció a Renovación Popular y ahora sería la candidata de Renovación Popular para la presidencia del Congreso, lo cual hace suponer que efectivamente ahí de lo que se trataba era de ver cómo Renovación Popular se deshacía del vocero que tenía en ese entonces, que era el señor Jorge Montoya o el señor José Cueto, y posteriormente con la adhesión de la señora Gladys Echaíz. Perfecto. Y solo un detalle más de lo que se espera también por parte de la Comisión Permanente, a la cual ya se le otorgó facultades, una solicitud también del Ejecutivo para que la próxima semana puedan ver las facultades legislativas. Esta movida nos habla de que tenemos que estar acostumbrados a que después de los cierres de legislatura ocurran estos eventos de último minuto para tratar de aprobar leyes que no se hicieron con la legislatura anterior. Es normal ver estas
correteaderas que hay para poder llegar a votar a favor de las facultades que se está pidiendo? Mira, en gran parte esto se debe a que cuando se elaboró la Constitución de 1993, se eliminó pautas que existía en la Constitución de 1979, que por lo demás eran pautas que han regido en el Perú prácticamente desde los inicios de la República, que consistía en definir la temporada de legislaturas ordinarias y las características que debe tener una legislatura extraordinaria. Como consecuencia de que esto ya no es un requisito constitucional, sino reglamentario, y que adicionalmente el reglamento del Congreso prevé que el presidente del Congreso tiene la facultad de prorrogar las legislaturas ordinarias de una manera indefinida. Esto permite que el Congreso sesione durante todo el año y que se evite el uso de la legislatura extraordinaria, o de lo contrario, que se utilice la opción de la delegación de facultades a la comisión permanente, que tiene ciertas limitaciones, porque la Constitución no permite la delegación de facultades a la comisión permanente que tengan que ver con, por ejemplo, reformas constitucionales, la aprobación del presupuesto o la aprobación de leyes orgánicas, fuera de que tampoco se puede realizar interpelaciones o censuras a ministros en ejercicio de la facultad de control político. Entonces, la razón por la que el Ejecutivo está solicitando o está tramitando la concurrencia a una legislatura extraordinaria obedece a que en este caso el presidente del Congreso ha dado por concluida la legislatura, no la ha clausurado, pero la ha dado por concluida, no ha prorrogado la legislatura ordinaria y ha tenido que generar que sea el Ejecutivo que en ejercicio de sus facultades convoque a una legislatura extraordinaria.